Hace mucho tiempo esperábamos estas declaraciones. Hace mucho tiempo conocíamos la verdad y solamente faltaba quien la dijera. Y ese día llegó. La Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal atestiguan, con pleno conocimiento de causa, después de investigaciones exhaustivas que no han concluido, que no hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia. Este fue el caballo de batalla contra las fuerzas militares durante años. Por eso está preso, hoy está preso el general Arias Cabrales, uno de los generales más pundonorosos y más serios que el país tuvo, que las fuerzas militares tuvieron, pero que tenía que responder por la desaparición de 11 personas, que empezaron a aparecer una por una. Cadáveres mal enterrados, cadáveres confundidos, cadáveres que se mezclaban unos con otros en medio de aquel desastre infinito que fue la toma del Palacio de Justicia y el desorden consiguiente, el desorden que siguió, donde no se distinguieron precisamente por su eficacia ni los jueces de instrucción criminal ni los servicios de medicina legal. Y entonces dieron lugar al montaje de un negocio. No había personaje porque pues empezaron a devolverle los cadáveres, los restos a cada uno de los deudos, quedaron 11 por entregar y entonces los herederos resolvieron que eran desaparecidos por las fuerzas militares y que todos habían salido con vida. Y desde luego, en medio de aquella turbamulta donde no se distinguían las personas, era fácil decir, cuando alguien no se veía, que ese era el que había salido con vida y había sido desaparecido por las fuerzas militares. Mentiras, negocio, sucio negocio que llevó a las Cortes en Colombia y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a dictar sentencias inicuas contra el Estado colombiano y contra las personas que lo sirvieron en las horas más negras y difíciles de la democracia colombiana. Cuando iban a tumbar al presidente Belisario Betancur, estos del M-19, bien aliados desde luego, bien financiados por Pablo Escobar y por los bandidos narcotraficantes que querían destruir hasta el último vestigio de los procesos que se seguían por la extradición de estos rufianes, de estos criminales a los Estados Unidos. Todo el mundo sabe qué fue lo que pasó en el Palacio de Justicia. La alianza repetida además, reiterada entre la mafia y el M-19, que después resolvió posar de víctima, después de asesinar a sangre fría a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y a varios otros magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, resolvieron o han resuelto posar de víctimas. Eso se acabó, señores. El Estado habló. No hay desaparecidos en el Palacio de Justicia. La Fiscalía General de la Nación tiene un compromiso. Vamos a ver si lo cumple. El doctor Néstor Humberto Martínez estuvo muy ocupado en muchas cosas, por ejemplo en el tema de Odebrecht y en otros asuntos, y no tuvo tiempo para cumplir con su deber en la búsqueda de las personas desaparecidas, y ni hablar del señor Iguarán, ni hablar de los otros fiscales que pasaron por la Fiscalía General de la Nación dejando tan tristes recuerdos. Hay que recordar aquí las palabras del don Juan: yo a los castillos subí, yo a las cabañas bajé y en todas partes dejé recuerdos tristes de mí. Pues los fiscales no dejaron sino recuerdos tristes de su paso por la fiscalía, no cumplieron con su deber, sino de cuando en vez. De cuando en vez aparecía un desaparecido y fueron apareciendo el uno y el otro y el otro y el otro y se recuperaron 6 cuerpos, faltan 5 y hay que encontrarlos. La Fiscalía no tiene duda ninguna de dónde están. No hay ninguna aproximación al hecho de que hayan esas personas salido con vida del Palacio de Justicia. No ocurrió. Recordamos el cuento del ex magistrado auxiliar Urán, Juan Carlos Urán, tal vez fue el nombre, bueno, no importa, cuya esposa dijo haberlo visto saliendo con vida. Un magistrado
de los más altos, de los más nobles que tuvo el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia tal vez, dio declaraciones aquí en la hora de la verdad. Este señor murió en mis brazos, falleció en mis brazos. Yo le dije, no te muevas, no te muevas. Se movió y lo asesinaron al pie mío. Y después la señora lo reconoció saliendo con vida. Es que era un negocio. Es que reconocerlo con vida era conseguir centenares de miles de dólares de indemnización decretadas por los tribunales colombianos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien vino a ver cómo iban el desarrollo de las sentencias que había dictado para que le digan, señores, ustedes iniciaron un proceso por desaparecidos que no desaparecieron. La verdad en su punto, la verdad en su punto, que es esta: unos bandidos del M-19, apoyados y financiados por unos bandidos iguales o peores, Pablo Escobar y sus amigos narcotraficantes, tomaron por asalto el Palacio de Justicia para asesinar a las Cortes, para tomarlas como rehén, y una vez que eso se hubiera conseguido, plantear negociaciones con el presidente Belisario Betancur para dar un golpe de Estado. Eso fue lo que fracasó por la acción valerosa, decidida, resuelta de las fuerzas militares y de las fuerzas de policía que las acompañaron. Esa fue la verdad. Y no hubo desaparecidos del Palacio de Justicia. Las personas que fueron entregadas se quedaron, muchas equivocadamente. Hay quien dice, pero si yo tuve en mi tumba a quien era mi marido y resulta que era una mujer. Eso fue lo que se descubrió años después en este lento pero implacable proceso hacia la verdad. No hubo desaparecidos. El general Arias Cabrales es víctima de una tremenda injusticia. A ver cómo se le repara. Inmediatamente, sin tardanza. El coronel Luis Alfonso Plazas fue víctima de una atroz injusticia. Casi 8 años preso, finalmente absuelto por la Corte Suprema de Justicia, contra votos como el señor Eider Patiño, que dicho sea al margen, y esto es una pura casualidad, está siendo llamado para que responda por su vinculación a los carteles de la toga. Esas personas, ¿cuántos sufrieron? ¿Cuántos más han estado detenidos o siguen detenidos por desaparecidos que no desaparecieron? La verdad ha salido a brillar. La Fiscalía tuvo el valor, y eso hay que abonárselo al fiscal actual y a los fiscales, de decir la verdad. Estamos y seguimos buscando a los desaparecidos y los vamos a encontrar a todos, porque desaparecidos no hubo. Simplemente mal manejo de los cadáveres, confusiones en el momento de hacer levantamientos, en muchas ocasiones de cuerpos semicalcinados, que fueron los que quedaron de la acción de estos bandidos del M-19, de los amigos de Gustavo Petro, para que no lo olviden, a quienes exaltan en su memoria ahora como víctimas. No, señores, no hay desaparecidos, las fuerzas militares no asesinaron a nadie después de la toma del Palacio de Justicia, se batieron como leones y salvaron la República en horas amargas, que quedarían para el olvido si es que no debiéramos recordarlas para aprender las lecciones más duras, más dramáticas de la historia. De manera que la Fiscalía y Medicina Legal han puesto las cosas en su punto. Y como ciudadanos le exigimos al fiscal general de la Nación que adelante todos los esfuerzos, todos, para hacer un inventario final de los cadáveres, de los restos de las personas que murieron por los balazos del M-19 o calcinadas en ese atroz holocausto del Palacio de Justicia. Estos señores, estas señores, es la verdad que ha salido a relucir ayer cuando debió salir a relucir hace tiempos. Ya hablaremos con el doctor Rafael Nieto Loaiza, que estaba exactamente en este camino defendiendo los intereses de Colombia cuando fue retirado de su cargo por una persona de la Defensa Judicial de la Nación, casada con un personaje siniestro, con un personaje muy diciente
de las irregularidades que se cometieron en alguna ocasión en la Procuraduría General de la Nación y más recientemente en la Contraloría General de la República. Pero eso es una anotación al margen. Lo sustantivo, lo importante, lo esencial es que los colombianos sepan que su ejército nunca mató a nadie con ocasión de la recuperación del Palacio de Justicia, que obraron con heroísmo, con eficiencia, con gran capacidad de lucha y que ofrendando en muchos casos sus vidas fueron capaces de salvar la República en esas épocas amargas y que los desaparecidos fue un negocio que se montó en torno a las dificultades de identificación y a los desórdenes que se produjeron en esas horas angustiosas y amargas.